¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si la iglesia que sigues realmente está predicando el evangelio o solo está realizando religión? ¿Y si te dijera que algunas de las denominaciones cristianas internacionales más poderosas del mundo están conduciendo silenciosamente a las personas lejos de la verdad, todo mientras aparentan santidad, predican a Jesús y llenan auditorios masivos? Están por todas partes, en África, Europa, América, Asia. Y es probable que tú o alguien a quien amas ya haya sido influenciado por al menos una de ellas. Y sí, están usando el nombre de Cristo para predicar cosas que Jesús nunca enseñó. Este video no es solo contenido. Es un despertador espiritual. Porque hoy voy a revelar 5 denominaciones cristianas globales que debes evitar si quieres proteger tu fe, tu alma y tu relación con Dios. Estamos hablando de falsos evangelios, manipulación financiera, control espiritual e incluso la negación de verdades bíblicas básicas. Todo sucediendo bajo el estandarte del cristianismo. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo sabemos que es real? ¿Cómo nos mantenemos alertas? Eso es lo que estás a punto de descubrir. Antes de profundizar, déjame preguntarte algo importante. ¿Desde qué país estás viendo esto? Dímelo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega este mensaje. Y ya que estás, no olvides suscribirte. Muchas personas ven estos videos, pero nunca presionan ese botón. Y créeme, no querrás perderte las revelaciones que vienen a continuación. Aquí vamos profundo. Exponemos lo que la mayoría teme confrontar. Así que, si valoras la verdad, el discernimiento y el mensaje real de Jesús, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Mira hasta el final, porque la última denominación que expondremos afirma que la enfermedad, la muerte e incluso el pecado son solo ilusiones, y esa creencia peligrosa podría estar más cerca de tu vida de lo que crees. Empecemos. Dicen que cuanto más cerca algo parece de la verdad, más peligrosa puede ser la mentira que lleva. La Iglesia Universal del Reino de Dios, presente en más de 100 naciones, es uno de los imperios religiosos más poderosos de nuestro tiempo. Pero cuando miramos bajo la superficie pulida, ¿qué encontramos? Una estructura profundamente arraigada en lo que muchos llaman el Evangelio de la Prosperidad, donde dar dinero a menudo se presenta como un camino directo para recibir milagros. La idea bíblica de la ofrenda sacrificial se tuerce hasta convertirse en un intercambio transaccional. En lugar de inspirar generosidad por amor y obediencia, se lleva a los seguidores a creer que las contribuciones financieras compran avances espirituales. Pero Jesús nunca vendió sanidad. Nunca le puso precio a una bendición. Mateo 10:8 lo dice claramente: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que debemos preguntarnos. Cuando una iglesia convierte cada necesidad en una campaña y cada esperanza en una donación, ¿sigue predicando a Cristo o algo completamente distinto? Vayamos más profundo. La IURD no solo fomenta el dar. Condiciona la lealtad mediante rituales centrados en la riqueza y la protección espiritual. Desde aceites benditos hasta sal consagrada e incluso la compra de objetos simbólicos que se cree que desbloquean el favor divino. La congregación es atraída a un ritmo de fe basada en el miedo. Si no das, estás maldito. Si no asistes a la siguiente campaña, tu milagro podría no suceder. Esta teología crea dependencia espiritual, no en Jesús, sino en la institución eclesiástica misma. Y aquí radica el peligro. Cristo nos hizo libres, no para estar atados por sistemas de manipulación, sino para caminar por gracia. Gálatas 5:1. Cuanto más dependiente se vuelve alguien del sistema, más difícil es oír la voz suave del Espíritu Santo que nos guía no por compulsión, sino por la verdad. Ahora, dejemos algo claro: dar es parte de la fe bíblica. Pero dar bajo presión es otra historia. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Sin embargo, en ambientes donde el miedo y la culpa reemplazan la libertad y el discernimiento, los corazones son manipulados. La gente comienza a medir su valor espiritual por el tamaño del sobre de su ofrenda. Pero Dios no mira la mano, sino el corazón. Y cuando los pastores empiezan a actuar como directores ejecutivos y los altares se convierten en plataformas de ventas, tenemos que dar un paso atrás y reevaluar lo que realmente está sucediendo en nombre de la fe. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de control. Muchos exmiembros relatan experiencias de presión psicológica, familias rotas y una fe que se siente como un contrato en lugar de un pacto.
No es raro oír testimonios de personas que dieron más allá de sus posibilidades, impulsadas por la esperanza de que su sacrificio financiero desbloquearía sanidad, matrimonio o éxito en los negocios. Pero debemos recordar, Dios no es una máquina expendedora. Es nuestro Padre, no nuestro financiador. Lucas 12:15 nos advierte, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando las iglesias se desvían del Evangelio hacia modelos de negocio, debemos preguntar, ¿sigue Cristo siendo la piedra angular o ha sido reemplazado por la línea de fondo? Y, sin embargo, esto es lo más sutil. Muchas personas se quedan porque realmente aman a Dios. Son sinceras, hambrientas de verdad, desesperadas por un avance. Eso es lo que hace que la manipulación sea tan peligrosa. Se aprovecha de los sinceros. No siempre se trata de engaño desde fuera, sino de confusión desde dentro. Por eso debemos probarlo todo con la palabra. 1 Tesalonicenses 5:21. Si tu fe se siente más como presión que como paz, más como deuda que como deleite, da un paso atrás. La voz de Dios trae claridad, no caos. Y ahora, al avanzar hacia la siguiente denominación, vamos a explorar un grupo aún más grande con enseñanzas que desafían la misma identidad de Dios. ¿Qué sucede cuando una iglesia afirma que Dios una vez fue un hombre y que el hombre puede convertirse en Dios? Veamos el siguiente caso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si la primera denominación planteó preguntas sobre el dinero y la manipulación, la segunda sacude el fundamento mismo de quién es Dios. La de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la Iglesia Mormona, opera en más de 160 países con misioneros en casi cada esquina de la tierra. Su pasión y dedicación son innegables. Pero detrás de las camisas blancas impecables y las sonrisas corteses se esconde una teología que redefine radicalmente al Dios de las Escrituras. Según su doctrina, Dios fue una vez un hombre que se volvió divino con el tiempo y ahora reside en un planeta distante llamado Coyo. Enseñan que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales y que los mormones fieles eventualmente pueden convertirse en dioses ellos mismos, gobernando sus propios mundos. Para el ojo no entrenado, todo suena espiritual. Pero cuando comparamos estas enseñanzas con la Escritura, surge un cuadro diferente. Isaías 43 horas y 10 minutos declara, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso no es simbólico. Es absoluto. Dios es eterno, increado, santo y absolutamente único. Cualquier creencia que lo convierta en un ser humano evolucionado no es una revelación más profunda. Es una desviación peligrosa. Y aquí es donde el conflicto espiritual se vuelve personal. El mormonismo no solo reinterpreta la Biblia, la reemplaza. José Smith, el fundador de la iglesia, afirmó que todas las iglesias existentes eran corruptas y que Dios le dio nuevas escrituras para restaurar el verdadero evangelio. Así surgieron el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, todos con un peso igual o incluso por encima de la Biblia en su teología. Pero Apocalipsis 22, 18-19 nos advierte sobriamente que, si alguien añade a estas palabras, Dios añadirá sobre él las plagas descritas en este libro. Cuando se predica otro evangelio, incluso si es por un ángel o una visión, Gálatas 1:8, se nos dice que lo rechacemos. Aún así, muchos buscadores sinceros son atraídos no por rebeldía, sino por un deseo de pertenencia y propósito. Y esto es lo que hace que el engaño espiritual sea tan peligroso. No siempre está envuelto en maldad. A veces se viste de calidez, comunidad y buenas obras. Pongámonos prácticos por un momento. Un joven creyente, poco familiarizado con la doctrina profunda, puede quedar cautivado por la disciplina y amabilidad de los misioneros mormones. Ofrecen valores familiares, vida limpia y un claro sentido de misión. Pero bajo la superficie se encuentra un evangelio diferente, uno que enseña que la salvación se gana mediante rituales del templo, pactos secretos y buenas obras. Efesios 2, 8-9 nos dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, dentro del marco sud, el sacrificio de Jesús se convierte en solo un paso en una larga escalera de rendimiento. La gracia de Dios deja de ser un regalo. Se convierte en una transacción. Y este cambio sutil conduce a las personas lejos de la cruz y hacia un evangelio de logro humano. Ahora considera esto. ¿Qué le sucede a un creyente que abraza estas enseñanzas sin abrir jamás la Biblia por sí mismo?
Con el tiempo, su imagen de Jesús deja de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para convertirse en un hermano espiritual que ofrece guía hacia la divinización personal. La humildad del Evangelio se intercambia por el orgullo de volverse divino. Pero la Escritura nunca exalta al hombre al nivel de Dios. Llama al hombre a postrarse ante él en asombro y rendición. Filipenses 2, 9-11 dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, no se alzará para convertirse en su igual. Y así debemos preguntar, con amor pero con valentía, cuando una iglesia enseña que el hombre puede convertirse en lo que solo Dios es, ¿seguimos aún al Jesús de la Biblia? Lo más llamativo es esto. Muchos miembros de la iglesia sub son sinceros, generosos y dedicados. Aman a sus familias, sirven a sus comunidades y se esfuerzan por vivir vidas morales. Pero la sinceridad no equivale a la verdad. Y el amor sin verdad se convierte en sentimentalismo. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, cuando la verdad es reemplazada por la tradición y la escritura es reemplazada por revelaciones humanas, el alma queda atada, no por cadenas de pecado, sino por doctrinas que parecen correctas pero conducen a la separación del Cristo verdadero. Y si eso te pareció inquietante, espera hasta que veamos al siguiente grupo, uno que niega la Trinidad por completo y enseña que Cristo no es divino. Pasemos ahora al vasto mundo de los testigos de Jehová. Ahora que hemos explorado un sistema de creencias que busca elevar al hombre al estatus de Dios, volvamos nuestra atención a uno que baja a Jesús de su trono. Los testigos de Jehová, activos en más de 240 países, se presentan como campeones del nombre de Dios y defensores de la verdad bíblica. Con sus revistas La Atalaya en la mano y una constancia inigualable en la evangelización de puerta en puerta, parecen a primera vista encarnar compromiso y disciplina. Pero al mirar detrás del telón, descubrimos una teología que niega la divinidad de Cristo, rechaza la Santa Trinidad y redefine el Evangelio de una manera que distorsiona su núcleo mismo. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios, sino Miguel el Arcángel, un ser creado. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino simplemente la fuerza activa de Dios, como la electricidad. Sin embargo, la Biblia presenta un cuadro radicalmente distinto. En Juan 1:1 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto no es metáfora. Es revelación. La deidad de Cristo no es una nota al pie. Es el fundamento. Aquí se pone aún más serio. La sociedad Watchtower no solo interpreta la Escritura, la controla. Su traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, inserta cambios sutiles pero deliberados que apoyan su teología. Se añaden palabras, se suavizan frases y los versículos que afirman la divinidad de Cristo se reformulan para que coincidan con sus creencias. No se trata de dejar que la Biblia hable. Se trata de forzarla a alinearse con una doctrina preestablecida. Piensa en eso. Cuando el hombre edita la palabra de Dios para que se ajuste a su entendimiento, ¿quién está realmente en control? Proverbios 30:6 advierte, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El peligro aquí no es solo la mala interpretación. Es la indoctrinación. A los miembros se les dice que no pueden entender la Biblia sin la guía de la Watchtower, creando dependencia espiritual, no del espíritu de verdad, sino de una organización de hombres. Pero el impacto va más allá de la doctrina. Da forma a las vidas. Los testigos de Jehová son entrenados para separarse del mundo. Cumpleaños, fiestas, himnos nacionales, todo se rechaza como pagano o idólatra. Más preocupante aún es el aislamiento social impuesto a quienes cuestionan o abandonan el grupo. Las familias son separadas por el repudio. Padres se niegan a hablar con hijos. Amigos de toda la vida se vuelven extraños de la noche a la mañana. El control no solo es teológico, es emocional. Romanos 8:15 nos recuerda, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Sin embargo, en muchos de estos entornos reina el miedo. Miedo a los hombres, miedo a la expulsión, miedo a perder tu comunidad. Esto no es la libertad que Cristo prometió. Es esclavitud envuelta en un manto de orden. Incluso la doctrina de la salvación se pone patas arriba. Los testigos de Jehová no creen en el tormento eterno en el infierno, una doctrina que rechazan por completo. En su lugar, enseñan la aniquilación, que los incrédulos simplemente dejan de existir. El cielo es solo para un grupo selecto de 144,000. El resto, si se consideran fieles, puede vivir para siempre en una tierra paradisíaca.
Pero aquí está el truco. La salvación no es por gracia mediante la fe. Se gana mediante la lealtad a la organización, las obras, las horas de predicación y el cumplimiento de reglas. Efesios 2, 8-9 se vuelve irrelevante en este sistema. La cruz de Cristo se reduce a un peldaño, no al poder central de la redención y de la resurrección de Jesús. Se vuelve solo espiritual, no física. Esto sacude el núcleo mismo de la esperanza cristiana. 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué pasa cuando un movimiento redefine el Evangelio de forma tan drástica? Puede seguir usando el nombre de Jesús, pero no está siguiendo al Jesús de la Biblia. Y aún así, como con los grupos anteriores, muchos testigos de Jehová son sinceros, humildes y realmente buscan a Dios. Eso es lo que hace que esta conversación sea tan delicada y tan vital. No es un ataque a las personas, sino un llamado a la verdad. Cuando un alma solo se le alimenta con doctrina institucional y se le niega la libertad de cuestionar, probar y crecer, se convierte en un alma enjaulada, no cultivada. Por eso la Biblia nos exhorta en Hechos 17:11 a ser como los bereanos, a examinar las Escrituras cada día para ver si lo que nos dicen es verdad. Mientras seguimos en este recorrido, pregúntate, ¿mi fe está arraigada en la Escritura o en un sistema? Porque la próxima denominación que vamos a explorar trae un tipo completamente nuevo de distracción. Una escondida bajo luces brillantes, cultura de celebridad y música cargada de emoción. Echemos ahora un vistazo más de cerca al ascenso global y los peligros ocultos de Hillsong Church. Después de explorar movimientos donde el control se ejerce mediante el miedo, la doctrina y la separación, veamos ahora uno donde el peligro se esconde tras luces, cámaras y adoración emocionalmente intensa. Hillsong Church, fundada en Australia y ahora presente en Norteamérica, Europa, América Latina y más allá, es quizá la marca cristiana más reconocible del planeta. Su música llena estadios. Sus canciones resuenan en iglesias de todas las denominaciones y sus pastores caminan por alfombras rojas y aparecen en escenarios globales. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer, ¿realmente la presencia de Dios está en la sala o es solo la atmósfera de un gran espectáculo? 2 Timoteo 3:5 nos advierte de un tiempo en que la gente tendrá apariencia de piedad, pero negará su poder. Cuando el reflector se vuelve más brillante que la cruz y el equipo de adoración más famoso que el mensaje de arrepentimiento, algo sagrado se ha deslizado silenciosamente. Y la tragedia es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. No lo malinterpretemos, la música es un regalo de Dios. El propio David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, 2 Samuel 6:14. La alabanza puede romper cadenas, ablandar corazones y avivar el fuego del avivamiento. Pero cuando la adoración se convierte en un producto y la iglesia en un escenario, el enfoque cambia de adoración a atracción. El éxito global de Hillsong se construye sobre la excelencia en el branding, la performance y el compromiso emocional. Pero esa misma excelencia deja a menudo poco espacio para la profundidad teológica. Los sermones se vuelven charlas motivacionales. Se salpica de escritura, pero se diluye la convicción. Frases como Dios te ama son ciertas, pero sin el mensaje de pecado, arrepentimiento y santidad, el amor pierde su significado. Gálatas 1:10 nos pregunta claramente, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una iglesia nunca debe entretener a costa de la verdad. Sin embargo, en muchas sedes de Hillsong, la convicción ha sido reemplazada por la comodidad y el camino angosto intercambiado por la senda de moda. Las grietas en el fundamento se hicieron innegables cuando comenzaron a salir a la luz escándalos, desde mala administración financiera hasta caídas morales entre pastores de alto perfil. No fueron incidentes aislados. Revelaron un patrón, una cultura eclesial más preocupada por la imagen que por la integridad. Y cuando la imagen se convierte en ídolo, la gente sale herida. Tras bastidores emergieron historias de agotamiento espiritual, abuso de liderazgo y ambientes tóxicos. Lo que debía ser un refugio se convirtió en una puerta giratoria para espíritus quebrantados. Pero volvamos a la Escritura. 1 Pedro 5, 2-3 exhorta a los pastores a apacentar el rebaño de Dios, no buscando ganancias deshonestas, sino deseosos de servir, no como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. El liderazgo no se trata de celebridad. Se trata de humildad. Y donde falta humildad, el Espíritu de Dios no permanece, sin importar cuán poderosa parezca la música. Quizá el elemento más engañoso es cómo el modelo de Hillsong influye en iglesias de todo el mundo. Pastores jóvenes imitan el estilo.
Iglesias replican el sonido. Pero en el proceso, muchas pierden de vista el mensaje. La estética toma precedencia sobre la unción. Luces y máquinas de humo crean un ambiente, pero el ambiente no es lo mismo que el Espíritu Santo. Un set de adoración puede hacer llorar, pero si la palabra que sigue no confronta el pecado ni llama a la rendición, la transformación es superficial. Jesús no vino a construir una base de fans. Vino a hacer discípulos. Lucas 9:23 nos recuerda, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz no es tendencia. Es ofensiva. Exige muerte al yo. Cualquier iglesia que evite ese mensaje, por masiva que sea su influencia, debe ser cuestionada. Aún así, dentro de Hillsong hay muchos creyentes sinceros, personas que aman a Jesús, que han sido tocadas a través de la adoración y que anhelan la presencia de Dios. Por eso esto no se trata de atacar individuos. Se trata de llamar a la iglesia de vuelta a lo que verdaderamente importa, la palabra, la cruz, el espíritu y la verdad. Mientras reflexionamos sobre el espectáculo de Hillsong, es hora de preguntarnos, ¿hemos confundido emoción espiritual con transformación espiritual? Y justo cuando piensas que ya has visto todas las formas de distorsión, nuestra última parada nos lleva a un lugar aún más extraño. Un sitio donde se dice que la enfermedad es una ilusión y donde la sanidad no se busca a través de la medicina o los milagros, sino de la corrección mental. Entremos en el complejo y controvertido mundo de la ciencia cristiana. Imagina una versión del cristianismo donde el dolor se considera una ilusión, la enfermedad una percepción errónea y la materia misma no existe en realidad. Bienvenido al mundo de la ciencia cristiana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, con sede en Boston y presente hoy en decenas de países, la ciencia cristiana se acerca a la fe desde un enfoque metafísico. Enseña que Dios es puramente y que todo lo material, incluido el cuerpo humano, la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte, es simplemente el resultado de un pensamiento incorrecto. En otras palabras, si estás enfermo, no es porque tu cuerpo esté fallando, sino porque tus pensamientos están desalineados con la verdad divina. Al principio puede sonar como una mejora espiritual de la fe, una conciencia elevada de la perfección de Dios. Pero aquí está el peligro, al tratar de borrar el sufrimiento de la ecuación, también borra la compasión del Evangelio y el ministerio de Cristo a los quebrantados. Recordemos el ministerio de Jesús. Una y otra vez Él respondió no negando el dolor, sino con sanidad, presencia y poder. En Mateo 9:35 vemos que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas sanando toda enfermedad y dolencia. Nunca dijo, tu dolor no es real. En cambio, tocó a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos y resucitó a los muertos. La ciencia cristiana pasa por alto este núcleo del ministerio de Cristo al tratar la enfermedad como una ilusión, algo que debe corregirse mediante disciplina mental en vez de intervención divina. Y esto no es solo teológico, es práctico. A los adherentes se les desalienta con frecuencia de buscar tratamiento médico, confiando en cambio en la oración y la claridad mental para realinearse con la verdad espiritual. Aunque debemos tener fe en la sanidad divina, rechazar por completo la medicina crea una teología que puede ser espiritualmente engañosa y físicamente peligrosa. Vayamos más profundo porque las implicaciones van más allá de la salud. En la ciencia cristiana, el pecado mismo también se interpreta a menudo como ilusión, una especie de ignorancia o percepción errónea. Así que en lugar de necesitar perdón, el pecador simplemente necesita iluminación. El arrepentimiento se convierte en autoconciencia. La salvación se vuelve realineamiento mental. Y aquí está la raíz de la preocupación, la cruz de Cristo deja de ser necesaria. Si el pecado es solo un malentendido, ¿por qué sufrió Jesús? ¿Por qué la agonía en Getsemaní? ¿Por qué la brutalidad de la crucifixión? Isaías 53:5 declara, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El sacrificio físico y tangible de Cristo no puede reducirse a simbolismo. Hacerlo despoja al Evangelio de su poder y vacía la cruz de su peso eterno. Por eso Pablo advirtió en 1 Corintios 1:18 que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. La teología de la ciencia cristiana puede sonar inofensiva, incluso iluminada para la mente moderna. Promueve paz, autocontrol y disciplina mental. Pero cuando la verdad se convierte en percepción personal en lugar de revelación divina, la fe se convierte en un espejo en vez de una ventana.
Dejamos de mirar hacia afuera a Dios y comenzamos a elevarnos interiormente, y poco a poco, casi imperceptiblemente, Cristo deja de ser la fuente de la verdad para convertirse simplemente en un ejemplo de buen pensamiento. Eso no es cristianismo. Eso es filosofía vestida de vocabulario religioso. Colosenses 2:8 nos advierte claramente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin un Salvador resucitado puede parecer reconfortante, pero no puede salvar. La verdad sin Cristo es solo ruido. Aún así, como con cada denominación que hemos discutido, hay personas reales aquí, almas buscadoras, a menudo atraídas por un deseo de paz, sanidad y claridad espiritual. Y es a ellos a quienes debemos hablar con amor y sabiduría. El objetivo nunca es condenar, sino discernir. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a caminar en la verdad, incluso cuando es incómoda. Probamos todos los espíritus. Medimos cada doctrina y nos aferramos a la palabra inmutable de Dios. Y ahora, habiendo recorrido estos 5 movimientos globales, desde sistemas impulsados por la prosperidad hasta filosofías metafísicas, la pregunta final no es solo sobre ellos. Es sobre nosotros. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está dando forma a nuestra fe, tradición, emoción, miedo o verdad? Quédate conmigo, porque en los próximos momentos lo reuniremos todo con un recordatorio urgente y conmovedor que podría redefinir cómo vives tu fe para siempre. Ahora que has visto la verdad detrás de estas 5 denominaciones globales, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sido parte de alguna de ellas? ¿O conoces a alguien que sí? ¿Qué presenciaste? ¿Qué te abrió los ojos? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes, tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita para finalmente ser libre. Y dime algo más, ¿desde qué país estás viendo esto? Me encanta ver hasta dónde viaja este mensaje de verdad. Y quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que está defendiendo el discernimiento bíblico. Sin importar dónde estés en el mundo, si este video te abrió los ojos, te dio claridad o te hizo pensar 2 veces en lo que te han enseñado, no te vayas sin suscribirte. Activa las notificaciones para no perderte ni un solo mensaje. Este canal fue creado para personas que quieren ir más profundo, pensar críticamente y caminar más cerca de Cristo. Y creo que eso eres tú. Ahora, antes de irte, asegúrate de hacer clic en el próximo video que acaba de aparecer en tu pantalla. Ahí daremos el siguiente paso en tu camino espiritual. Y créeme, la verdad en ese video podría salvar tu alma de algo que ni siquiera sabías que te estaba engañando.